En las bulliciosas calles de Lima, algo tan simple como un poste de luz puede desatar una caótica sinfonía visual. Anuncios publicitarios, propagandas, sin orden y sin medida, pueden ocasionar muchos accidentes. Pero, ¿qué hay detrás de todos estos anuncios? Pues mafias, intereses y un juego desleal por ocupar el mayor espacio publicitario posible. Pero esto va más allá de lo estético. Prácticamente todo este daño caótico visualmente puede desencadenar en incendios y deterioro de nuestra infraestructura. No hay leyes que puedan regular de alguna u otra manera la excesiva cantidad de anuncios publicitarios que suscitan en los postes de nuestras ciudades. Es por ello que un grupo de ingenieros mecatrónicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha desarrollado un prototipo que puede dar solución. Como quien dice, la luz al final del túnel aún brilla. Bueno, ¿en qué se divide este prototipo? Se divide en 5 subsistemas: limpieza, pintado, elevación, rotación y calidad. 5 puntos que nos pueden ayudar a resolver esta problemática para limpiar los postes de nuestras ciudades de Lima. Bueno, ahora comenzaremos a explicar el grupo de limpieza, que iniciamos con pruebas de limpieza de afiches. Inicialmente usamos distintos métodos para limpiar los afiches. Iniciamos con espátulas, tratando de mover justamente todas estas fisuras que quedan en los afiches y otros anuncios publicitarios que tienen dentro de los postes. También aplicamos agua y distintos componentes químicos como lija y otras herramientas que son de limpieza, ¿no? Usualmente era más fácil de sacar los anuncios publicitarios que eran más grandes, pero los que eran pequeños y que tenían un recubrimiento plástico son los que tuvimos más dificultades al momento de removerlo, por lo que estábamos optando por tener algún uso de algún líquido especial para remover estos tipos de publicidades, ¿no? Como se muestran en las imágenes. Además de hacer aplicación de estas espátulas y líquidos, también usamos algunas de estas yescas, como se llaman, que son justamente como mallas metálicas que también ayudan a remover justamente todas estas fisuras que quedan del papel, que se quedan pegados en los postes. Continuando justamente con esta explicación, también vimos que tuvimos que hacer unas pruebas manuales, en el sentido de que ahora usaríamos justamente rodillos o cepillos, ¿no? En este caso usamos un cepillo metálico en el cual con un movimiento de arriba hacia abajo podemos remover el papel fácilmente, ¿no? Haciendo pruebas de concepto con taladros, y realizamos justamente un mecanismo vía la manivela, que son estos mecanismos usados justamente en los motores a combustión, que podrían realizar mover un mecanismo, un movimiento de arriba hacia abajo, transformando en un movimiento circular, ¿no? Que este sea reemplazario justamente por un motor y no de manera manual inicialmente, ¿no? Y aquí podemos ver justamente estas pruebas aplicando el cepillo justamente con el mecanismo vía la manivela, y como podemos ver tiene un funcionamiento extraño. Cambiamos ahora a otro mecanismo de rotación, el cual tiene una idea y un principio de que sea solamente un cepillo directo, el cual puede destrozar por partes el papel. Aunque claro, este mecanismo también podría destrozar parte del poste, pero para eso son las pruebas de concepto, para ver si exactamente va a destrozar o no. A partir de ello hacemos mejoras justamente en estos dos conceptos. En cuanto al concepto de un destroce directo y el concepto de vía la manivela, ¿no? Cambiando justamente a otros mecanismos que podrían ser más fáciles de aplicar, ¿no? Justo para ello hacemos justamente las pruebas manuales. En las pruebas manuales vamos a iniciar realizando la fusión de estos dos mecanismos para poder ser usado en uno solo. En este caso tenemos la vía de la manivela y el mecanismo de rotación en uno solo, justamente con el cepillo y el cepillo vertical y el cepillo rotatorio, ¿no? Aunque inicialmente vemos que el cepillo podría destrozar parte del papel,
no llega a destrozar el cartón que está detrás del papel, por lo que podríamos optar por controlar justamente esta velocidad o potencia que pudiera brindar justamente el motor a este cepillo para poder destrozar el papel, ¿no? Como podemos ver. Para eso se comenzó a desarrollar justamente una nueva forma de cómo aplicar, y se realizaban bocetos a mano alzada para poder ver cómo podemos acercar y separar el cepillo del poste, ¿no? Porque en principio no en todo momento puede estar cercando el cepillo al poste para la facilidad de movimiento. Es para ello que usamos un motor con un sensor, ¿no? En el principio usamos un motor paso a paso, y con el motor paso a paso implementado ya podemos realizar las pruebas de posición, ¿no? Para las pruebas de posición la idea es tener una posición, un ángulo exacto en el cual va a estar el cepillo colocado frente al poste, y de esta manera podemos aplicar. Inicialmente, como vemos, solamente hace un destroce superior e inferior, pero no al centro del cepillo, por lo que tuvimos que cambiar y probar con distintos ángulos, ¿no? Aunque en un inicio también el motor del poste era muy fuerte, por lo que también destrozaba en cierta parte o empujaba nuestro poste prueba que teníamos en el laboratorio. Es por ello que ya con ayuda de más compañeros pudimos realizar estas pruebas, ¿no? Aunque tuvieron que hacer cambios justamente con el motor, porque el motor era muy potente. Entonces, una vez realizados estos cambios y configurando también el controlador del motor, para poder controlar también la fuerza que da y no tenga un rebote en este sentido, pues logramos tener esta limpieza. Ya, bueno, ahora vamos a hablar del subsistema de pintado. En este hicimos varias pruebas de concepto, como se ven, primero con imágenes, después comenzamos a probar con un spray y con una pequeña boquilla que encontramos en el laboratorio. Probamos a diferentes alturas, a diferentes distancias del poste, y nos dimos cuenta que debía haber una pequeña distancia de seguridad, ¿no? También vimos si había algún tipo de rociado usando spray, y nos dimos cuenta que no. Entonces acá hicimos unas primeras pruebas de cómo sería el giro y ver qué tan rápido tenían que ser, ¿no? Para un poco marcar los límites del subsistema. Acá ya comenzamos a probar un poco con mecanismos que sean más usables, o que vamos a usar un poco mejor, así por decirlo. Y bueno, tenemos las opciones de herramienta, ¿no? Entonces comenzamos con la brocha, que es el método común que pensamos usar. También con este pulverizador de mano que encontramos en nuestras casas, que se usa para diferentes aplicaciones hoy en día. Y también comenzamos un poco a probar. Ya, entonces, acá seguimos un poco probando las partes de pintado de los sistemas, nuestros proyectos. Y nos dimos cuenta que ninguno de estos métodos nos servía para la aplicación que nosotros queríamos, ya que no dejaban un buen acabado, como se verá a continuación, ¿no? ¿Ves? Ahí se ve feo. Ahí está el otro método. Y ni emparejándolo ni moviéndolo tanto iba a funcionar, ¿no? Entonces teníamos una severa incertidumbre de qué hacer o qué métodos usar para este método, para esta parte. Entonces ahí fue cuando se nos ocurrió la brillante idea de usar una pistola de pintura. Entonces comenzamos a probar la herramienta, ¿no? Primero comenzamos con un pulverizador manual. En este caso, el pulverizador manual nos dejaba un acabado deseable. Teníamos que hacer mucha fuerza y mucho esfuerzo, en el cual no íbamos a contar con el poco presupuesto que contábamos. Y aparte nos hacía ver que necesitábamos más de 100 capas aproximadamente para cubrir todo el poste, ya que nos daba una pequeña dimensión comparado con las demás, ¿no? Y es ahí cuando decidimos usar una pistola de pintura para poder automatizar el proceso. Pero no sería fácil, ya que tendríamos que desarmar toda la pintura, toda la pistola, y poder probarlo a ver si él dejaba el acabado deseable. Menos mal dejó el acabado deseable, ya que como se ven en las imágenes, deja un mejor acabado que todos los métodos anteriores, y aparte es muchísimo más eficiente que estos métodos, ya que es un espacio más grande, ¿no? Aquí también estamos haciendo más pruebas para usar un pequeño regulador de un servomotor para cambiar entre botar y no botar pintura, para así ayudar a nuestros compañeros. Que es el prototipo beta de pintado, que ya vendría a ser aplicado un poco a cómo iba a ser implementado, en la primera versión de cómo iba a ser implementado
en el sistema de traslación, ¿no? Y entonces ahí se ve cómo va funcionando con una pequeña placa arriba para que no pase la pintura y limite un poco la pintura sobre todo en la primera capa, ¿no? Para que deje una línea arriba. ¿Qué tal? Traslación y rotación. Bueno, este es un grupo que prácticamente hizo muchos prototipos. Como se puede observar, estamos observando las imágenes de rotación, las ideas de concepto. Luego vamos a proceder a las fabricaciones hechas para poder lograr justo este movimiento, ¿no? Vemos unas primeras ideas de cómo iba a ser el mecanismo, luego vemos ya conectado con componentes eléctricos y ahora estamos enfocados en que pueda girar soportando distintas cantidades de pesos. Podemos ver ahí los siguientes componentes electrónicos, el código de programación, cómo va mejorando el diseño, cómo se va adecuando la cantidad de peso que se puede lograr rotar en este caso. Y ahora vamos con elevación. Esta es una de las primeras ideas de elevación, que era prácticamente no conectado a tierra, y cómo se puede lograr subir todo un mecanismo. Sin embargo, esto no fue suficiente, por eso pasamos al sistema de elevación, que nos enfocamos en esta idea, y lo que se puede observar es cómo fue que comenzamos a diseñar los pequeños componentes para lograr esta idea conceptual de elevación. Podemos observar cómo los compañeros van acoplando ya la media luna de rotación con nuestro sistema de elevación, cómo se van realizando las distintas pruebas ante distintos pesos, cómo se van adecuando los motores y las demás componentes como las cuerdas, en qué posición exacta para poder lograr una subida totalmente estable y que no se esté balanceando de un lado a otro. También se puede observar cómo también vamos jugando con el peso en distintas posiciones para ver si algún lado u otro tiene mayor estabilidad y mejorar todo esto para la presentación final de nuestro prototipo. Bueno, en el grupo de calidad nos hemos enfocado justamente en tener distintas fotografías y enfoques para ver cómo se encuentran el estado de los postes de luz. Es para ello que hemos salido y hemos tomado también mediciones de los postes de luz eléctrico para saber qué dimensiones vamos a poder captar con las cámaras, ¿no? Esto con el fin de poder segmentar las imágenes captadas con las cámaras. En un principio se tenía la idea de poder usar un brazo robótico para poder acercar la cámara y poder proteger también la cámara de los distintos procesos que son de limpiado y de limpieza. Aunque en un inicio iniciamos justamente las pruebas con pruebas de concepto de movimiento de los brazos robóticos, se tuvo dificultad, pues se requería justamente hacer estas pruebas con la municipalidad. Es por ello que en un inicio fuimos detenidos en nuestros intentos de concepto de solución por el serenazgo. Es por ello que continuamos con nuestras investigaciones, pero dentro de la universidad, en la que también contamos con postes de luz eléctrico. Para ello realizamos otra prueba de concepto, que en este caso sería con el uso de una cámara de un celular, y poder saber qué tanto puede ser ensuciado el lente del celular con medio de un spray de pintura, ¿no?, que va a ser aplicado al poste. Posterior a ello realizamos justamente un proceso de segmentación de imágenes basado en MATLAB, en el cual podemos visualizar justamente problemas de los postes. Posterior a ello, ya y con miras a un mejor diseño, realizamos un prototipo en el cual se tenía la intención de usar una Raspberry con una cámara Raspberry, tener una protección realizada también con una impresión 3D y que ésta tenga un accionamiento por medio de un servo. Al final cambiamos de material a un MDF y continuamos con los entrenamientos en la Raspberry. Aunque en un inicio tuvimos dificultades con la activación de cámara, es por ello que se optó por la posibilidad de otra nueva cámara, así como el de un nuevo mecanismo que pueda proteger a la cámara, debido a que
el servo que teníamos y el mecanismo diseñado no era suficiente para poder soportar a la cámara nueva integrada en el sistema. Ahora, pues procediendo a ello, nos hemos clasificado en trabajos. Cada uno tenía que tener un trabajo. Uno de ellos fue el de controlar la luz de la intensidad que tiene la cámara. Otro fue el mecanismo iris, que podría proteger justamente al lente de la cámara. Y su procesado en MDF y en otros materiales que pudieran proteger de mejor manera al trabajo de pintura y de limpiado. Por último, se integró un nuevo mecanismo, que es el de un motor que puede abrir y cerrar el iris. Bueno, ahora integración e interfaz. Esta fue una experiencia muy bonita donde todos los compañeros empezamos a poner de nuestro apoyo para poder ya integrar todos los subsistemas. Como podemos observar en las imágenes, los chicos conviviendo, cómo están las primeras pruebas de rotación con elevación, poniendo de alguna u otra manera ya todo el peso. Vemos cómo estamos integrando ahora los subsistemas de limpieza, como se observa en el poste, junto con rotación, para de alguna u otra manera establecer las medidas, ¿no?, que nos van a permitir acercarnos más a estos afiches para que limpieza pueda hacer su trabajo. Como mencioné hace un momento, la experiencia de todos los chicos aportando, la convivencia de los últimos días para que el prototipo salga, de una u otra manera nos benefició mutuamente a cada uno de los integrantes. Como se puede observar, las distintas pruebas se realizaron a distintas horas de los días, en las madrugadas, en las noches, y se puede observar un trabajo muy bien hecho, donde elevación ya con rotación encima comienza a subir. Aquí podemos observar los inicios de cómo estamos realizando los ajustes al sistema de pintado para que se adecue al carro, ¿no?, que va a poder trasladarse a través de rotación. Asimismo, estamos dimensionando correctamente las medidas para que limpieza también esté al costado de pintado. Bueno, como seguía comentando, se puede observar que limpieza comienza a funcionar al costado de pintado. Podemos observar que tiene un límite de carrera, ¿no?, prácticamente, del cual se habló también en el grupo de limpieza. Y cómo los distintos participantes de todos los subsistemas comenzaron a trabajar juntos para poder lograr esta ansiada integración. Ahí podemos observar los videos de cómo los chicos están pasando el rato haciendo las pruebas y perfeccionando aquellos detalles. Ahí observamos el mecanismo de limpieza y eso sería prácticamente todo. Ahora, después de haber explicado un poco todos los subsistemas, vamos a proceder a mostrarles el resultado de nuestro prototipo alfa. ¡Tadán!
sin orden y sin medida, sin orden y sin... Por ejemplo, los afiches pueden generar de alguna u otra manera incendios. Ah, no, los afiches no son incendios. Oh, hermano. Hi, we are here in the Pontificia, the Catholic University. Yeah. Que eso quede en coincidencia que me están acá usando en mí. Ya, comenzamos un poco a probar con bueno, esta pinta. ¿Por qué pones esta parte? Está mojando la planta. Ya, entonces. Espera. Ahora otra vez. Otra vez eso, digo, otra vez eso. Sí, espérate. Está bien, está en cero. Ya. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa. Ah, están esperando un avance.